se está terminando, porque la noche está avanzada y el día ya alumbra, dice Romanos capítulo 13, versículo 12. No olvidemos que antes que Cristo venga por segunda vez, Él levantará primero a su iglesia, y la iglesia se compone de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y guardamos su palabra. Pero también queda pendiente una señal en el aspecto moral, y es la señal de los tiempos de Noé, de la cual hablaremos más adelante. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la segunda venida de Cristo, ahora hablaremos de la señal social, y aquí creo que cabe mejor la palabra descomposición social, o sea, el ambiente que se vive conforme a la conducta de los hombres. El Señor Jesucristo en su sermón profético hace mención de esta señal, de cómo sería la vida humana antes de su venida, y nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que aquella generación se había extraviado totalmente, y a excepción de Noé, toda aquella gente vivía al margen de la ley de Dios. Cada quien corrompió su camino y la tierra se llenó de violencia, al grado que Dios tomó una determinación y fue barrerlos de sobre la faz de la tierra, y que no hubiera más memoria de aquella perversa generación. Y preparó un diluvio de aguas, el cual vino sobre la tierra, y murió todo ser viviente, salvándose únicamente Noé y su familia, y los animales que entraron en el arca. Pero hay algo que nos llama poderosamente la atención, y son las palabras que da el Señor cuando dice: y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esta frase, no entendieron, quiere decir que se les predicó el mensaje de Dios, pero lo rechazaron. Explicamos que el trabajo de Noé no solamente era construir el arca, sino también predicarle a aquella generación para que se arrepintieran, porque si no iban a ser enjuiciados de parte de Dios. Pero ellos no creyeron al mensajero, se burlaron de su mensaje y no quisieron entender. El apóstol Pedro nos dice que Noé fue un pregonero de justicia, esto es, un predicador. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahora, con respecto a la generación actual y la conducta y el comportamiento de los hombres ante las leyes divinas, parece que la situación no ha sido superada. En este tiempo se cometen toda clase de pecados, la violencia se ha levantado en vara de maldad, los homicidios se suceden continuamente y las pandillas callejeras son el terror en las principales ciudades del mundo. ¿Y qué diremos de los casos espeluznantes de los abortos que libremente se practican en muchos países del mundo? Por otra parte, tenemos dentro de la señal moral la homosexualidad. El mundo entero está saturado de homosexuales, de lesbianas y prostitutas que los mismos gobiernos son incapaces de controlar. Y para colmo de males, los escándalos sexuales llegan hasta los mismos presidentes algunas veces. Y el caso es que la corrupción ha superado al ambiente de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades vecinas, las cuales fueron enjuiciadas por Dios por los mismos pecados que la generación actual comete el día de hoy. Hay corrupción en todos los niveles, y cuando hablamos de corrupción, no solamente estamos hablando de los ladrones que se roban el dinero del Estado. Corruptos son también aquellos que actúan al margen de la ley, incluyendo a los asesinos, adivinos y hechiceros, fornicarios y adúlteros, mentirosos, satanistas, mal hablados, blasfemos y burladores al mensaje del Evangelio y otros más. Todos estos son corruptos, y el Señor Jesucristo nos dice que esta sería la situación que se viviría en el mundo cuando llegara el momento de su segunda venida. Por otra parte, el apóstol Pablo nos habla de 18 males que serán el patrón que regirá el carácter de los hombres en los postreros tiempos.
Y vamos a citar las palabras de Pablo a Timoteo, que le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Aquí tenemos una lista de gente violenta, carente de sensibilidad y totalmente deshumanizada. Ahora desglosaremos estos 18 males que caracterizan la gente de nuestro tiempo. Amadores de sí mismos. Esto quiere decir que no les importará el bien del prójimo y el sentimiento humano se habrá perdido. El dicho para los que se aman a sí mismos es: primero yo, después yo y siempre yo. Avaros. Hay muchos que no comen porque no tienen con qué comprar, pero los avaros no comen por no gastar. La avaricia, más que un deseo de acaparar todo, más bien es una desconfianza de perder lo que se tiene. Una gran cantidad de avaros no les da por vestirse bien y presentan una apariencia más de mendigos que de gente normal. La desgracia de los avaros es que no disfrutan la vida ni con el mundo ni con Dios. Vanagloriosos. Estos son los que andan tras la fama y el buen nombre y quieren que todo el mundo los aplauda por lo poco que saben. Buscan la fama a como dé lugar y no les importa hasta venderle el alma al diablo por conseguirlo. Soberbios. Estos son los que no le hablan a nadie y sus amistades son aquellos que son igual a ellos. No admiten que otro los corrija porque ellos lo saben todo. Les gusta mandar y se sienten importantes cuando humillan a otra persona. Acordémonos del fariseo, como humilló al publicano en el templo. Lucas 18:11. Blasfemos. Estos son los que se burlan del evangelio y no temen hablar en contra de las potestades superiores. Se corrompen como animales irracionales y son hijos de maldición. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 10 al 14. En nuestro tiempo hay más blasfemos que cristianos, desobedientes a los padres. Desde 1960 para acá, que fue el año donde entraron muchos cambios en el mundo, los jóvenes en su mayoría se han venido portando en una forma muy rara, en lo que toca la relación con sus padres. En algunos hogares, los hijos se han rebelado de tal manera que son ellos los que mandan, y los padres no se atreven a alzarles la voz porque les tienen miedo, y por esa falta de autoridad de los padres hacia los hijos, es que muchos de ellos terminan como pandilleros. Ingratos. Estos son los que no se cansan de hacer maldad y no sienten el más mínimo pesar por hacer sufrir a otra persona. La Biblia habla de estos ingratos y dice que no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Proverbios 14:16. Aquí pueden caber también los asesinos y asaltantes. Impíos. Estos son los que una vez conocieron el evangelio y hasta predicaron, pero hoy se han vuelto apóstatas, niegan la fe y se han vuelto viciosos. Después de ser siervos de Cristo, ahora son siervos del diablo y en vez de comer pan, mejor están comiendo algarrobas juntamente con los cerdos. Los impíos nunca tendrán paz, dice Isaías 57:21. Sin afecto natural. Estos son los que no guardan afecto para nadie, no respetan a nadie y demuestran su falta de educación hablando vulgaridades delante de las demás personas. Intemperantes. Estos son los que en la mañana están alegres y en la tarde están amargados y por lo general no son puntuales con los compromisos que contraen. Son tramposos y quedan mal con todos. Salmo 37:21. Crueles. Estos son los que no sienten ningún pesar por el mal que hacen y hasta se sienten complacidos en ver sufrir a otra persona, como algunos hijos que hacen llorar a sus padres y ellos como si nada, no se conmueven ante las lágrimas de otro. Implacables. Estos son los que no se cansan de hacer maldad.
Hay asesinos que aún en las cárceles siguen matando gente. Tal vez para estos implacables fue que se escribió el pasaje de Proverbios 28:17, que dice que el hombre cargado con la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nada lo detendrá. Calumniadores. Estos son los que levantan calumnias para botar el testimonio de otra persona. Los creyentes encontramos una buena defensa cuando se trata de una calumnia, y dice así este pasaje bíblico: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, versículo 17. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, se nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando seamos calumniados. Aborrecedores de lo bueno. En este tiempo la gente está escogiendo lo peor. En el